35 años en el diseño y realización de acero, omnipresente en los parques de atracciones con montañas rusas. En las afueras de Bucarest, en Rumanía, hay una calle que se llama Strada Spilamberto, pero no se trata de Spilamberto, de la ciudad italiana de Módena. Esto puede parecer extraño, pero en realidad es un reconocimiento del gobierno local que ha decidido dar a Interpark, fabricante italiano, una sede en Spilamberto. De hecho, por esta razón, desde 1974, la empresa cuenta con su propia planta de fabricación. La liberalización comercial y política en Europa del Este ha facilitado que la planta sea hoy en día una fábrica de capital italiano con más de 40 empleados, un hecho que no se llevó a cabo desde el inicio de la producción de la empresa. Para garantizar que una montaña rusa cumpla con todas las normas europeas de funcionamiento y seguridad, Interpark ha construido en Italia todos los componentes con un alto nivel de tecnología: vehículos, componentes neumáticos, eléctricos, de plomería. Los frenos y el controlador electrónico que gestiona la seguridad se realizan en Bucarest, pero con una estructura metálica de tecnología italiana. El montaje se realiza entonces en Italia o Rumanía y permite la obtención de atracciones a precios muy competitivos. Es una producción europea, pero con la garantía de los productos enteramente italianos y de altísima calidad. Interpark es uno de los principales fabricantes de la montaña rusa, líder en Europa. De 1985 a junio de 2012, se han fabricado y entregado casi 200 montañas rusas para más de 50 países de todo el mundo, en los 5 continentes. Interpark, desde el año 2007, con la adquisición de la famosa Pininfarina, ha aumentado su presencia internacional hasta niveles hasta ahora inimaginables y se suma a los modelos de Pininfarina que ya producía, de modo que hoy podemos ofrecer hasta 30 versiones diferentes. Lo que distingue a la montaña rusa de Interpark son su calidad, durabilidad, solidez, los márgenes de ganancia para los operadores y el satisfacer las necesidades específicas de los clientes en términos de capacidad, diseño, infraestructura e innovación. El viento salvaje, una montaña rusa que tiene una fuerte influencia sobre los jóvenes por sus elementos emocionantes y su aceleración final de 4G. Por su forma triangular y compacta, es útil para espacios pequeños. Su versatilidad le permite recuperar la inversión en tan solo 2 temporadas. Es fácil de montar y desmontar y tiene una gran capacidad de 400 a 800 pasajeros por hora, dependiendo si se opta por 1 o 2 convoyes. Seguridad, precio competitivo, calidad, compact, bajo mantenimiento, profit. Todo esto es Interpark. ...35 años en el diseño y realización de acero, omnipresente en los parques de atracciones con montañas rusas. En las afueras de Bucarest, en Rumanía, hay una calle que se llama Strada Spilamberto, pero no se trata de Spilamberto, de la ciudad italiana de Módena. Esto puede parecer extraño, pero en realidad es un reconocimiento del gobierno local que ha decidido dar a Interpark, fabricante italiano, una sede en Spilamberto. De hecho, por esta razón, desde 1974, la empresa
empresa cuenta con su propia planta de fabricación. La liberalización comercial y política en Europa del Este ha facilitado que la planta sea hoy en día una fábrica de capital italiano con más de 40 empleados, un hecho que no se llevó a cabo desde el inicio de la producción de la empresa. Para garantizar que una montaña rusa cumpla con todas las normas europeas de funcionamiento y seguridad, Interpark ha construido en Italia todos los componentes con un alto nivel de tecnología: vehículos, componentes neumáticos, eléctricos, de plomería. Los frenos y el controlador electrónico que gestiona la seguridad se realizan en Bucarest, pero con una estructura metálica de tecnología italiana. El montaje se realiza entonces en Italia o Rumanía y permite la obtención de atracciones a precios muy competitivos. Es una producción europea, pero con la garantía de los productos enteramente italianos y de altísima calidad. Interpark es uno de los principales fabricantes de la montaña rusa, líder en Europa. De 1985 a junio de 2012 se han fabricado y entregado casi 200 montañas rusas para más de 50 países de todo el mundo, en los 5 continentes. Interpark, desde el año 2007, con la adquisición de la famosa Pininfarina, ha aumentado su presencia internacional hasta niveles hasta ahora inimaginables y se suma a los modelos de Pininfarina que ya producía, de modo que hoy podemos ofrecer hasta 30 versiones diferentes. Lo que distingue a la montaña rusa de Interpark son su calidad, durabilidad, solidez, los márgenes de ganancia para los operadores y el satisfacer las necesidades específicas de los clientes en términos de capacidad, diseño, infraestructura e innovación. El viento salvaje, una montaña rusa que tiene una fuerte influencia sobre los jóvenes por sus elementos emocionantes y su aceleración final de 4G. Por su forma triangular y compacta, es útil para espacios pequeños. Su versatilidad le permite recuperar la inversión en tan solo 2 temporadas. Es fácil de montar y desmontar y tiene una gran capacidad de 400 a 800 pasajeros por hora, dependiendo si se opta por 1 o 2 convoyes. Seguridad, precio competitivo, calidad, compact, bajo mantenimiento, profit. Todo esto es Interpark. ...35 años en el diseño y realización de acero, omnipresente en los parques de atracciones con montañas rusas. En las afueras de Bucarest, en Rumanía, hay una calle que se llama Strada Spilamberto, pero no se trata de Spilamberto, de la ciudad italiana de Módena. Esto puede parecer extraño, pero en realidad es un reconocimiento del gobierno local que ha decidido dar a Interpark, fabricante italiano, una sede en Spilamberto. De hecho, por esta razón, desde 1974, la empresa cuenta con su propia planta de fabricación. La liberalización comercial y política en Europa del Este ha facilitado que la planta sea hoy en día una fábrica de capital italiano con más de 40 empleados, un hecho que no se llevó a cabo desde el inicio de la producción de la empresa. Para garantizar que una montaña rusa cumpla con todas las normas europeas de funcionamiento y seguridad,
Interpark ha construido en Italia todos los componentes con un alto nivel de tecnología: vehículos, componentes neumáticos, eléctricos, de plomería. Los frenos y el controlador electrónico que gestiona la seguridad se realizan en Bucarest, pero con una estructura metálica de tecnología italiana. El montaje se realiza entonces en Italia o Rumanía y permite la obtención de atracciones a precios muy competitivos. Es una producción europea, pero con la garantía de los productos enteramente italianos y de altísima calidad. Interpark es uno de los principales fabricantes de la montaña rusa, líder en Europa. De 1985 a junio de 2012, se han fabricado y entregado casi 200 montañas rusas para más de 50 países de todo el mundo, en los 5 continentes. Interpark, desde el año 2007, con la adquisición de la famosa Pininfarina, ha aumentado su presencia internacional hasta niveles hasta ahora inimaginables y se suma a los modelos de Pininfarina que ya producía, de modo que hoy podemos ofrecer hasta 30 versiones diferentes. Lo que distingue a la montaña rusa de Interpark son su calidad, durabilidad, solidez, los márgenes de ganancia para los operadores y el satisfacer las necesidades específicas de los clientes en términos de capacidad, diseño, infraestructura e innovación. El viento salvaje, una montaña rusa que tiene una fuerte influencia sobre los jóvenes por sus elementos emocionantes y su aceleración final de 4G. Por su forma triangular y compacta, es útil para espacios pequeños. Su versatilidad le permite recuperar la inversión en tan solo 2 temporadas. Es fácil de montar y desmontar y tiene una gran capacidad de 400 a 800 pasajeros por hora, dependiendo si se opta por 1 o 2 convoyes. Seguridad, precio competitivo, calidad, compact, bajo mantenimiento, profit. Todo esto es Interpark.